Ahora le solicitamos al licenciado Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social, su participación y que nos honre inaugurando los trabajos de esta 41ª Convención Nacional Ordinaria Democrática de los Telefonistas. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Ingeniero Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores, lo felicito muy sinceramente por su elección como secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana para el cuatrenio 2016-2020. Gracias, muchas gracias por su amable invitación a esta Convención Nacional Ordinaria de los Telefonistas. Es un gusto inmenso acompañar a este importante gremio de México y a su dirigencia en la celebración de esta convención. Saludo con aprecio y reconocimiento a las y los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de este Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, especialmente a las señoras y señores delegados que asisten a esta convención de todos los puntos del territorio nacional. Con mucho gusto y afecto saludo a don Héctor Slim, director general de Telmex, al capitán Mario Alberto González Aguilera, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, al ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y presidente colegiado de la UNT, a don Ricardo del Valle Solares, secretario general de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación y vicepresidente de Asuntos Económicos, Políticos y Sociales de la UNT, al licenciado Max Agustín Correa Hernández, secretario general de la Central Campesina Cardenista, también vicepresidente de Asuntos Campesinos de la UNT, al señor Tomás Wiesenpfeifer, director de la Oficina de Países de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba, a los funcionarios Rafael Abante Juárez, subsecretario del Trabajo, Manuel Cadena Morales, oficial mayor de la Secretaría, y a todos los amigos de los medios de comunicación. El Sindicato de Telefonistas sin duda tiene una presencia muy relevante en la vida del país. Sin mencionar a más, pero es uno de los sindicatos estructuralmente esenciales de México. Hay muchas actividades y todas ellas son muy importantes en la vida del país, muchísimas, educativas, de campesinado, de manufactura, de creación de equipo, de bienes intermedios, muchas empresas, muchos sectores y muchos sindicatos. Y es muy grave cuando uno de esos sindicatos entra en el ejercicio legítimo de un derecho de parar o de llevar a la huelga a su empresa o a su sector. Pero hay actividades que por su naturaleza son esenciales en la vida del país, en que lata el corazón del país, que tienen que seguirse prestando las funciones y que tienen entonces una enorme responsabilidad social, no solo por la fuente de trabajo, sino por las repercusiones que tienen hacia terceros. Una de esas actividades, y no son muchas, no las menciono, las demás que en mi concepto podrían estar en esta clasificación por respeto a todas las actividades que se realizan en el mundo económico en el país, pero una de las esenciales, sin las cuales el corazón no late igual de México, es la de los telefonistas, sin duda. Y para mí, el que los telefonistas de México, su sindicato,
sea un sindicato y un sindicalismo moderno, acorde con tiempos de interdependencia, de apertura, que es el signo de estos tiempos, y que sepa adaptarse a esas circunstancias sin renunciar ni claudicar a los principios que le dieron origen a esta gran organización, es sin duda digno de reconocerse. A través de mi persona, el gobierno de la República les quiere hacer ese reconocimiento claro, sin cortapisas, no dubitativo, a la importante labor que realizan todos los días y a la capacidad de diálogo y de encontrar salidas que siempre tiene el Sindicato de Teléfonos de México. Escuché con muchísima atención las palabras de mi amigo Héctor Slim, la transformación que esta empresa tuvo en muy poco tiempo, menos de una generación, y que el valor y el mayor valor que tiene la empresa es su capital humano, su capital calificado de trabajadores, que permite que sea fuente propicia de inversión para seguir siendo competitivo en un mundo donde lo que más ha cambiado en el planeta son la cultura de la comunicación, las telecomunicaciones, lo que se llama las tecnologías de la información. Y escuché con muchísima atención las palabras que decía el secretario general de esta agrupación sindical tan importante sobre muchos temas. Solo para no quitarles más su tiempo, llevan muchas horas y este auditorio honestamente ya les queda chico. Ojalá en la próxima negociación contractual algo se diga del auditorio. Pero dos son temas fundamentales que se están viviendo hoy en el país, dentro de muchos otros, pero a los que solo me quiero referir por la importancia que tienen dentro del sector que me toca a mí, la enorme distinción y mayor responsabilidad de coordinar. El primero tiene que ver con la oportunidad que no se ha dado en 100 años de cambiar un paradigma en la historia del país y que es un pendiente que quien con honestidad quiera a México no puede dejar de abordar ni de advertir ni de señalar que el camino tiene que ser otro, que es el de la justicia laboral. Se intentó en estos 4 años, con esfuerzo, estirar el músculo de lo que unos mexicanos visionarios hace un siglo encontraron como una solución para salir de un conflicto que cobró muchas vidas y que fue que ante el gran ambiente de desconfianza y agravios que se sufrieron a la clase trabajadora, había que empoderar a los factores de la producción para que fueran quienes participaran en las decisiones jurisdiccionales de los asuntos laborales. Y eso sin duda le sirvió al país, como todo en la vida. Sugiero que lean la exposición de motivos que hizo el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, cuando se modificó y se creó la Ley Federal del Trabajo en 1931 con reformas constitucionales en 29 que venían de una jurisprudencia de 1924. Y decía que seguramente la construcción del tripartismo en las juntas no iba a resolver los problemas del país a futuro, que tendrían que llegar otros mexicanos para resolver los desafíos del mañana, pero que era en este momento
en ese México que estaba saliendo de luchas intestinas y generando instituciones, la mejor salida que se encontraba para la impartición de justicia laboral. Cuando se parecía que se tenían las respuestas a esas duras preguntas que se generaron en el 17, la verdad es que ahora las preguntas han cambiado, que no es ya las juntas de conciliación y arbitraje el mejor mecanismo para resolver la justicia laboral en México, que tenemos que caminar a las instituciones que sí se han constituido, que tenemos que caminar hacia el poder judicial para poder hacer que los asuntos jurisdiccionales se resuelvan con eso, con pruebas. Así como los asuntos de democracia, como las que ustedes ejercen, se hace con votos, aquello se hace con pruebas. La pregunta hoy es, ¿de qué le sirve a un sindicato tener la razón, haberla ganado después de 2 o 3 años, cuando ya no existe la fuente de trabajo? O a un trabajador que fue despedido injustificadamente, como el 90% de los asuntos individuales que tienen las juntas locales tienen, ganar el asunto 3 o 4 años después y que solamente le den sus 3 meses porque lo demás se lo queda a un intermediario que ha hecho una industria de esto. La pregunta hoy es, si todos los patrones están representados en las juntas o si solo son algunos patrones, o para ser más claro, si solo son algunos representantes jurídicos de algunos patrones, las que están en las juntas. Y si son todos los sindicatos los que están en la junta y están representados todos los trabajadores. Si no debemos dar el paso hacia los poderes judiciales, poderes distintos al Ejecutivo, y sí hacer un derecho tutelar, muy tutelar, de lo que no son iguales en un proceso, del trabajador frente a empresa, y hacer un proceso rápido y expedito de los asuntos colectivos, y hacer de la conciliación un mecanismo no para dilatar a ver quién resiste más en un asunto para obtener menos, sino de la conciliación el mecanismo eficaz de resolución de nuestros problemas entre capital y trabajo. Hoy es el momento y no creo que haya otra oportunidad en algún tiempo más para hacer estos cambios. Y es el momento porque hemos demostrado que la conciliación funciona, aún en un mercado laboral tan asimétrico, tan complejo y que está decreciendo, no solo en México, sino en el mundo. Llevamos 35 meses sin una sola huelga en la jurisdicción federal. Es el periodo más largo desde que se promulgó el artículo 123 en 1917 y es el periodo más largo de país alguno que tenga derecho de huelga garantizado por ley y que esté afiliado a la OIT. Y no ha sido producto del gobierno, es un producto de los factores de la producción que saben conciliar, que saben que los asuntos laborales mayormente, si se quiere, se concilian. Y no me refiero a las grandes empresas como esta, que tiene muchos mecanismos para encontrarle salidas a problemas complejos, sino incluso empresas de 8, de 10, de 15 trabajadores que en más de 22,000 revisiones de contratos colectivos no han ido a huelga. Este es el momento. La conciliación hay que hacerla obligatoria hasta donde las partes quieran. Si una parte no quiere conciliar, se presenta y dice no quiero conciliar y nos vamos a tribunales con el consiguiente costo que eso significa. El Estado va a gastar, tú sabes que se puede conciliar y allá los niveles probatorios y de procedimientos van a ser otros. Hay manera de conciliar, de sacar del Ejecutivo facultades que no tenía por qué tener, discrecionalmente dar las tomas de nota, discrecionalmente tener los registros de lo que es la autonomía sindical. La existencia, aunque haya caminado para allá la legislación de los llamados contratos de protección, México no los necesita en el México actual.
México necesita y quiero decirlo bien claro, México necesita sindicatos fuertes, porque la competencia no es solo adentro. La industria nacional todos los días está compitiendo con el exterior. En este momento, esta empresa está compitiendo con el exterior, con gente que está en China, con gente que está en Taiwán, con gente que está en Estados Unidos. Necesitamos sindicatos fuertes y por eso hemos apoyado la formalización de empleo. Y no son palabras. Vean ustedes nuestra tasa de crecimiento económico, que es inferior al 2%, y vean las altas en el IMSS, que son más del doble. Y eso no es crecimiento económico, es que hay gente que por actos de justicia, porque eso es, migró de la informalidad a la formalidad y bajó la tasa de informalidad laboral. Este es un tema que se va a discutir y muy pronto, más pronto de lo que uno cree, porque significa reforma constitucional y reformas legales. Y está puesto sobre la mesa y es el momento de atreverse a cambiar. Todavía sigue siendo atreverse a cambiar, arriesgarse, el mejor camino para superarse. Y el otro tema que tocó con mucha precisión el secretario general es un tema que también vamos a tener que abordar, que es el del salario mínimo. Teníamos un acuerdo en mayo integral, de un acuerdo que permitiera efectivamente que se sintiera un aumento al mínimo. Las condiciones económicas dicen que para dos economistas siempre hay tres teorías económicas, pero uno que no es economista, pero tiene cierto sentido común, hay condiciones para aumentar el mínimo, sin duda. Y también sin duda hay riesgos, y se frenó por uno de los sectores. Tiene que ser consensuado, no hay manera que sea por decreto, porque implica muchos cambios que en un consenso los tenemos que lograr y los vamos a lograr, no tengo duda. ¿Por qué se frenó? Porque había una gran incertidumbre en los mercados cambiarios que le afecta a las empresas, porque no había salido, como no ha salido del Senado, la nueva unidad que mida las otras variables económicas que no estén ligadas a salario mínimo, y por lo tanto cualquier aumento al mínimo hoy por hoy sigue siendo un aumento en los créditos, sigue siendo un aumento en las prestaciones, sigue siendo un aumento en vacaciones, en prerrogativas de partidos políticos, vamos, sigue siendo altamente inflacionario, no está desligado. Y porque se generaban otras incertidumbres con respecto a la planta de empleo que se podían poner en riesgo. Pero el riesgo existe y el tema es afrontarlo. Y el tema es que no se puede sacrificar a los trabajadores de más bajo ingreso, habiendo margen, por estar cuidando estas otras variables, donde la pregunta entonces es, no me digas cómo no hacerlo, mejor plantéame cómo lo hacemos cuidando que esto no suceda, que preocupa. Y estoy seguro que lo vamos a lograr. Y que esa es la posición, que además no ha cambiado, no ha sido dubitativa. Ahí está en el Plan Nacional de Desarrollo y no se puso para que fuera demagógica y a ver cuándo se cumple. Las cosas en esta secretaría, a 4 años, cuando me planto frente a ustedes, es para venir a decir resultados, no discursos. No quisiera entrar en el tema de las cifras, pero no son mías. Vean las del INEGI, las del Coneval, las de la OIT, con respecto a lo que le toca al sector laboral. Yo les digo que vamos a seguir en esta lucha, porque quien crea que no es lucha, pues es que no sabe vivir en México. Hay riesgos, sí. Hay problemas, sí, y no solo en México. Les dejo solo un dato para la reflexión. El cálculo en el mundo es que de aquí a 5 años va a haber de 5 a 50 millones de desempleados más. Y la razón es una: el mundo no crece a la misma tasa que tenía antes de la crisis del 2008. Y la pura inercia demográfica en el mundo genera alta presión. Y si a eso le sumamos que estamos metidos en la llamada cuarta revolución industrial,
de las tecnologías de la información que sustituyen mano de obra, pues el asunto es mayor. Y tenemos capacidad para, así como viene la rueda de la historia, enfrentarla en beneficio de la gente. Cualquier política económica tiene que ser a favor de la gente, de sus trabajadores, de la gente que vive y tiene familias y necesita escuela y necesita satisfacer necesidades. Pero así están las cosas, crudas y frías, como lo pudimos ver en la pasada asamblea de la OIT, en las que estuvimos casi todos las organizaciones sindicales y patronales representadas. Yo les deseo que sigan siendo lo que son, un sindicato crítico, un sindicato que sabe conciliar, un sindicato inteligente, un sindicato que genera unión y un sindicato con un enorme talento y sensibilidad, como lo ha demostrado su secretario general, reelecto una vez más. Muchas gracias y mucho éxito. Si me permiten, nos ponemos de pie. Así siendo las 2:44 del día 19 de septiembre de 2016, declaro formalmente inaugurada esta 41ª Convención Nacional Ordinaria de los Telefonistas. Estoy seguro que en esta convención se refrendará la unidad, la cohesión interna, la capacidad de propuesta que siempre ha caracterizado al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y sí en general a la UNT, que sea por el bien de ustedes, que sea por el bien de México.